¿cómo estáis? Yo muy bendecida. Gloria a Dios. Estamos bendecidos. ¿Has escuchado la letra de la canción? Decía en algunos lugares, tu amistad me hace bien. Algo de esto hemos escuchado ayer con nuestra hermana Julie cuando estuvimos aquí reunidas las mujeres. Fue una buena palabra, fue un buen tiempo de armonía, de unidad entre las hermanas. Lamento que algunas no han estado. Ellos se la perdieron. Tu amistad me hace bien. Pero ¿sabes qué nos hace mejor aún? La amistad con Dios. La amistad con Él es lo que mejor hará a tu vida. ¿A que sí? Tenemos un buen amigo en Cristo. Gloria a Dios. Ponte de pie, por favor. Con reverencia, oramos a nuestro Padre, que está en los cielos, que nos escucha y que nos ve. Señor, te damos gracias por esta tarde, gracias por poder estar en tu casa una vez más para alabar y bendecir tu nombre. Gracias porque tú nos permites aún reunirnos con libertad. Te alabamos, te bendecimos y queremos darte toda la gloria a ti, ahora y por siempre, Padre. Y lo que tú tengas para decirnos, Señor, que verdaderamente lo puedas hacer y que esa palabra llegue a lo más profundo de nuestro corazón. Danos oídos espirituales abiertos, Señor. Danos entendimiento para escuchar lo que tú nos quieres hablar en esta tarde. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Los bendigo en el nombre precioso de Jesús. Pero sobre todas las cosas en esta tarde, llévate tú la gloria, la honra, porque solamente tú eres digno de recibirla. Y el pueblo dice, amén. Gloria a Dios. Abre tu Biblia, por favor, en el libro de Jeremías. Me encantan los profetas. Me encantan sobre todo los profetas mayores. Qué poco que se predica de los profetas mayores, menos de los menores. Pero bueno, hoy el Señor puso una palabra en mi corazón que quiero transmitírtela. Sé que es una palabra un poquito fuerte. No va a ser una palabra larga porque luego el pastor tiene algo que comunicar a la iglesia. Va a ser una palabra más o menos corta. Desde ya te digo, delicada. Entonces dispón tu corazón para recibir lo que Dios quiere darte para ti. Porque lo que viene de Dios nunca lo debemos de desechar. ¿Verdad que no? Porque Él siempre tiene algo para edificar nuestra vida espiritual. ¿Quién quiere crecer aquí? ¿Quién quiere crecer? ¿No en estatura? Mira, que bien vendría que yo creciera en estatura, con lo bajita que soy. No en estatura, pero crecer espiritualmente. Entonces, todo tenemos que aceptarlo de parte de Dios. Y como dice la palabra, si no te gusta algo, hermano, desecha lo malo y retén lo bueno. Que eso bueno es lo que edificará tu vida espiritual. ¿A que sí? Amén. Gloria a Dios. Esta palabra tiene un título. Me enredo con el cable porque estoy acostumbrada al otro micrófono, al micrófono sin cable. Tiene un título y este título tiene una sola palabra y esta palabra es advertencia. Así que abre los oídos. Te digo que es una palabra para el tiempo actual, el tiempo que nos toca vivir por la gracia de Dios hoy. Jeremías, profeta Jeremías, era un nombre común en aquel tiempo. Jeremías pertenece a una familia sacerdotal. Fue criado en un hogar religioso y piadoso. Su padre era sacerdote en el templo y él tenía una sólida formación religiosa.
Y era una familia muy destacada, la de Jeremías, en la sociedad de entonces. Jeremías tenía un corazón sensible, un corazón tierno, un corazón que recibía siempre la palabra que Dios le daba. ¿Sabes cómo se le llama? Los teólogos le han puesto títulos a los profetas. Isaías era el profeta, el príncipe de los profetas, y a Jeremías se le llama el profeta llorón, el profeta que lloraba. No importa, Raúl, no te preocupes, si me caigo me levanto. El profeta llorón, el profeta que tenía mucha sensibilidad porque tenía un corazón tierno para Dios. Todo le afectaba. Era llorón casi como soy yo. En algunos pasajes del libro de Jeremías, él se manifiesta y dice: oh, si mi cabeza se hiciese agua y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche por los muertos de los hijos de mi pueblo. Mas si no oyere esto, mi corazón llorará en secreto a causa de vuestra soberbia, y llorando amargamente se desharán mis ojos en lágrimas, porque el rebaño de Jehová ha sido cautivo. Escucha, un chico diciendo estas cosas parecía raro, pero él tenía un corazón sensible a Dios y a lo que le pasaba a su pueblo. Qué bonito que hoy hubiera hombres y mujeres sensibles a la voz de Dios, que escuchen lo que Dios quiere decir, que no tengamos corazones endurecidos, porque eso Dios no lo bendice. Jeremías vive en una época triste en la historia del pueblo de los hebreos, una época convulsa, llena de cambios políticos, religiosos, sociales. Había inseguridad, había inestabilidad. A tal punto había depravación en aquella época de Jeremías que el rey Acaz, precedido por su hijo Ezequías, había establecido un sistema de que tenían que sacrificar a niños al dios Moloc. ¡Qué depravación! Y el pueblo se había volcado a la idolatría. Y dice la palabra, si leemos en los libros de Reyes, de Crónicas, que son muy similares por sus narraciones, que las mujeres amasaban tortas y las ofrendaban a las diosas. Más aún, ¿para qué? Para hacer un sacrificio, para sentirse bien con las diosas, para recibir beneficios. Es más, Jeremías habla y dice: le ofrecéis tortas y sacrificio a la reina del cielo. Y esto Dios no lo aceptaba, ni entonces, ni ahora, ni nunca lo aceptará, porque Dios es el único digno de recibir la gloria. Dime amén, dime amén. Y dice: he aquí, habla Dios por medio de Jeremías, que mi furor y mi ira se derraman sobre este lugar, sobre los hombres y sobre los animales, sobre los árboles del campo y sobre los frutos de la tierra. Se encenderá mi ira y no se apagará. ¿Debido a qué? A la depravación del pueblo, a la religiosidad del pueblo. Cosa seria. Había crisis en el tiempo de Jeremías, política y religiosa. ¿Cómo te crees que está el mundo de hoy? ¿Cómo está el mundo de hoy? Peor. Igual o peor que en el tiempo de Jeremías. Yo no me invento nada. Nosotros, hermanos, estamos viviendo en épocas de crisis.
El que quiera negarlo, que lo niegue. Pero vivimos en épocas de crisis. Una crisis que aquí en España está afectando hasta ahora, por misericordia de Dios, solamente en la economía. Pero el mundo entero está pasando por crisis de distintas índoles. La crisis es global, es en todo el mundo. Y es una crisis donde aquí, gracias a Dios, quizás nos falta para comprar el pan. Yo no lo sé, pero en otros lados se están matando. En otros lados la gente no tiene dónde vivir. En otros lados hay millones de migrantes que han salido de su tierra y están en tierra de nadie, porque de aquí los echan allí y de allí no los reciben y que se vayan a morir allí. Y el mundo está ciego y no quiere hacer nada porque, perdona hermano, esto es una limpieza de etnias. Es fuerte lo que yo estoy diciendo. La palabra es advertencia. Y la crisis no disminuirá. Te tengo esta mala noticia. La crisis irá en aumento. No porque lo diga yo, y no porque me guste a mí, es porque la palabra lo dice por medio de la profecía. Y es tiempo de que la iglesia comience a caminar de otra manera a la que ha estado caminando hasta ahora. Advertencia, hermanos. El versículo 2 del primer capítulo de Jeremías dice: palabra del Señor, que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Vino palabra, vino palabra. Vino palabra de Dios a un muchacho. ¿Sabe, según los historiadores, la edad que tenía este muchacho cuando recibió esta edad? No más de 20 años. Se calcula que entre 17 y 20 años. Dice el libro de Crónicas que él fue llamado durante el reinado de Josías. Josías fue un buen rey. Fue el último rey de Judá. Fue uno de los mejores reyes que ha tenido la historia. Dice en el libro de Crónicas: a los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, Josías comenzó a buscar al Dios de su padre David. Él no era el hijo de David, pero así se llamaban los que le sucedían en el trono. A los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, diosas, ídolos, esculturas e imágenes fundidas. La época del rey Josías se conoce como una época de restauración para Judá y Jerusalén. Y dice, en el versículo 1 al 4, había decadencia, Dios advierte, Dios llama, y cuando hay decadencia y hay crisis, Dios se encarga de aquellos que lo aman y que lo buscan a Él. Porque Dios no es un Dios sordo, no es un Dios ciego. ¿Qué hace Dios? Interviene en la historia y levanta estos dos gigantes, al rey Josías y al profeta Jeremías. Y a Jeremías le hace un llamado. Dijo, vino pues palabra del Señor a mí diciendo, antes que te formase en el vientre, te conocí. Gloria a Dios, antes te conocí. Y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. ¿Sabes qué bonito? Que aún antes que fuera él engendrado y se gestara en el vientre de su mamá,
Dios ya lo conocía a Jeremías. Y tú te crees que lo conocía solamente a Jeremías, porque Jeremías tenía un mandato especial y que a nosotros no nos conoce Dios. ¿Tú te crees que Dios no te ha conocido desde que tú fuiste formado en el vientre de tu madre? ¿Sabes una cosa, hermano? ¿Sabes una cosa, joven? Tú no eres el producto de una relación sexual entre tu madre y tu padre. Tú eres el producto y el resultado de un plan soberano de Dios para tu vida. Dios tiene planes para tu vida. Por eso es que vales tanto. Por eso es que vales demasiado para Él. Él te ama con un amor eterno, incondicional, inmerecido, con amor eterno. Yo te amé, dice la palabra. Gloria a Dios. ¿Sabes? Él tuvo, a pesar de que nació en un hogar religioso, piadoso, donde se invocaba a Dios, a él no le sirvió eso, no le bastó, no fue suficiente. Él tuvo que tener un encuentro con Dios, personal y directo. ¿Por qué? Porque la salvación no se hereda, la salvación no se transmite de generación en generación, porque yo soy salvo, mi hijo va a ser salvo, porque Dios tiene hijos y no tiene nietos. Y Dios quiere relación personal entre cada uno de los seres vivientes y Él, que es el Señor de señores. La salvación es personal y debemos cuidarla y mantenerla. Advertencia. Y dice el versículo 5. Antes que te formases en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Ya lo hemos leído. Te di por profeta a las naciones. ¿Qué quiere decir santificar? Apartar, santificar algo, una persona, una cosa, para hacerla santa para un uso especial. Así te quiere Dios, santificado para servirle a Él. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Sabes que Jesús dijo lo mismo, oró lo mismo por sus discípulos? Y creo que hoy también se dijo en la presentación. Jesús oró al Padre por sus discípulos y dijo, santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Y somos santificados por medio de la palabra de Dios, por obra del Espíritu Santo. Y la iglesia que Cristo viene a buscar es una iglesia. Dilo. ¿Qué iglesia viene a buscar a Cristo? Santa. Porque Él quiere que nos santifiquemos. Jeremías estaba en el plan de Dios, en la mente de Dios, en el propósito de Dios, antes de que Él naciera. Hermano, hermana, tú y yo también, para servirle a Él y para cumplir con sus propósitos. Amén, amén y amén. Sabes que Dios te conoce desde antes que nacieras. Dice el salmista David en el Salmo 139, mi embrión vieron tus ojos. No soy una cosita cualquiera, soy la creación de Dios. Tu embrión, cuando eras embrión, Dios lo vio en el útero de tu madre. Bendito seas, y eso no te llena de emoción. Él nos vio, Él nos amó, Él nos santificó. Y mira, dice al final del versículo 5, ¿para qué lo llamó? ¿Para qué? ¿Alguien leyó el versículo 5? ¿Para qué? Para ser profeta. Para ser profeta en su tierra y a las naciones. Yo no sé para qué Dios te llamó a ti. Tú lo sabrás, porque tú tienes que tener una relación personal con tu Papá Celestial. Yo no sé cuál es el plan que Dios tiene para tu vida, pero Él sí lo tiene. Sabe cuál es el plan y sus planes siempre son para bendecir tu vida. No malgastemos
gastemos nuestro tiempo ni nuestra vida en cosas que no nos convienen. Y dice el versículo 6, y yo dije, con mucho sentimiento, casi con dolor. Dice, Señor mío, mira que yo no sé hablar, mira que yo soy muchacho, tendría la edad de Sebas, de Pipe, ¿cómo tu Señor me está llamando a mí para que yo cumpla con algo tan delicado como era profetizar? Él no se sentía capaz por su juventud. ¿Y qué le dice el Señor? En el versículo 7, alguien que lo lea con voz alta. Y me dijo Jehová y dijo, pero antes dijo, no digas, soy niño, porque a todo lo que yo te envié, tú irás y tú dirás todo lo que yo te mande. Qué valiente que tenía que ser Jeremías. Todo. ¿Sabes? A veces nos sentimos incapaces y a veces creemos que no podemos hacer lo que Dios nos manda. Pero la palabra habla de un casi niño como David, que solito, siendo un chiquitín, se enfrentó al gigantón de Goliat y lo mató porque venía atemorizando al pueblo de Israel. Una persona adulta no lo hizo y un niño Dios lo usó. El Señor te va a usar a ti si tú te pones en manos de Dios. Dime amén, dime amén. Claro que sí, Dios usa lo poquito. Miren aquella oportunidad cuando estaban allí y con el Señor Jesús, mucho tiempo después, y la multitud venía y se acercaba a Jesús y dijo Felipe, Señor, estos están aquí escuchando tu palabra y tienen que irse a comer y no hay pan. Y Jesús le dijo, dale vosotros de comer, ¿cómo le vamos a dar nosotros si era una multitud de personas? No tenemos, Señor, ni 200 denarios. Alcanzarían un denario, era lo que se ganaban un día de trabajo para dar de comer a esta gran multitud. Y la multitud, dice la palabra, que sin contar hombres y mujeres, eran 5.000 personas. No tenemos. ¿Qué pasó? Dios los despidió. Jesús le dijo, al hacer huelga de hambre, no. ¿Qué dijo? Que se sienten todos. Porque ahí había un niño. Un niño que le trajo a Jesús una cesta rebosante de comida. ¿Sí? Sí. ¿Qué le trajo el niño? 5 panes y 2 peces. 2 para 5.000 personas, cosas de locos. ¿Qué hacemos, Felipe? No tenemos, yo qué sé, Andrés. Aquí no hay nada. No podemos ir al sur. Y Jesús le dijo, dadle vosotros de comer. Y oró. Sentados en la hierba y se sentaron, Lucas lo describe muy bien porque él es muy exacto con los datos, se sentaron de 50 en 50 y Jesús oró y comenzó, dijo, dale vosotros, y salieron con las cestas y dieron de comer a 5.000 hombres y dieron de comer a sus mujeres y dieron de comer a los niños. Se calcula que dieron de comer a 15.000 personas. Todos comieron y todos se saciaron. Y Jesús dijo, recoged lo que sobra. Y sobraron 12 cestas. ¿Sabes por qué? Porque un niño tuvo la valentía, el arrojo, la capacidad, la habilidad, la disposición de corazón y dijo, lo que tengo te doy. Haz con esta gente lo que tú quieras. Y Jeremías tenía ese mismo corazón. ¿Sabes cuándo hay milagros? Cuando hay fe. Cuando hay fe. Cuando vemos corazones dispuestos. Pero Jeremías le dice, ¡ay, Señor! ¡Ay! Yo soy niño. No sé hablar. Y el Señor le dice, no digas, no soy niño. El Señor le da una respuesta
respuesta a esa objeción y le dice, no digas, porque yo a todo lo que te envíes irás y dirás todo lo que yo te mande. Y dice en el versículo 8, no temas delante de ellos. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte. Para librarte. Gloria a Dios. ¿Sabes, hermano, en el tiempo actual tenemos que predicar el mensaje del Evangelio? Tenemos que predicar, como dice la palabra, a tiempo y fuera de tiempo. Y nosotros a veces decimos que no. ¿Cómo le voy a predicar yo a mi vecina? ¿Cómo le voy a predicar yo a mi cuñada? ¿Cómo le voy a llevar la palabra a mi suegra que no me puede ni ver? ¿Cómo puedo decirle a aquel que ni me saluda a la calle, Jesús te ama, Cristo viene pronto, tienes que arrepentirte de tu pecado? Yo no soy capaz, sin embargo creo, y hoy se nombró también en la presentación, el mandato sigue siendo el mismo, y el mandato es id y por todo el mundo, y predicar el Evangelio. Hoy nos tumbamos en el sofá a mirar la novela. Esa es la realidad de la iglesia. La iglesia no quiere, la iglesia tiene vergüenza de predicar el Evangelio. Y Pablo dice que no nos debemos de avergonzar. Dijo Pablo, yo, señores, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Aquel que cree, y todo aquel que cree será salvo, y el que no será condenado. Y este era el mensaje de Jeremías. Y mira, dice el versículo 9, ¿qué pasó? Que así como lo hiciera muchos años antes con el profeta Isaías, en un momento especial con sus profetas, Dios lo hace para mandarlos a un llamado delicado y personal. Y dice, extendió Jehová su mano y tocó mi boca y dijo el Señor, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Sabes que cuando predicamos el Evangelio, no predicamos nuestras palabras, predicamos las palabras que viene del cielo, y viene una convicción, y viene una gloria, y viene una seguridad de que lo que tenemos que predicar, el Señor llenará nuestra boca con las palabras para que ese mundo perdido lo pueda escuchar. Y me estoy enredando con el cable. Era muy joven, pero Dios sabía que podía contar con él. Dios sabía. Jeremías profetizó por 40 años. Los primeros 10 años profetizó bajo la protección del rey Josías. Los 30 años siguientes fueron un caos en la vida de Jeremías. A tal punto que dijo, desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, ha venido a mí la palabra de Jehová, y he hablado desde temprano y sin cesar, pero no oísteis. El pueblo no escuchaba. No solamente no oyeron, intentaron matarlo. No pocas veces. Dice que los príncipes del pueblo de Israel se acercaban al rey y decía, muera ahora este hombre, porque de esta manera hace desmayar las manos de los hombres de guerra que han quedado en esta ciudad y las manos de todo el pueblo, hablándole estas palabras, porque este hombre no busca la paz de este pueblo, sino el mal. Y lo pusieron preso y lo echaron en una cisterna en el patio de la cárcel. Y en el patio de la cárcel, en aquella cisterna que no contenía agua, sino solamente barro y lodo cenagoso, ahí se hundía Jeremías, pero Dios había dicho que estaría con él, que llevara la palabra de advertencia.
¿Y qué hizo Jeremías? Siguió predicando. ¿Sabes por qué? Porque Dios había tocado su boca, pero más que su boca había tocado su corazón. Había tocado su corazón. Y más adelante él dice, hubo un fuego divino que se mantuvo ardiendo dentro de él todos los días de su vida. He sido agraviado, me han culpado de traidor, se reían de mí, se burlaban de mí. Era un chaval. Sin embargo, y con todo, a pesar del sufrimiento, Jeremías dijo, basta, Señor. Ya no quiero predicar, ya no quiero profetizar. Dice en el capítulo 20, no me acordaré más de él, porque había sufrido demasiado. No me acordaré más de él. Ni hablaré más en su nombre. Eso es lo que Jeremías se propuso, no hablar más en el nombre del Señor. Pero, y este versículo me cautivó a mí en mi juventud. Había en mi corazón como un fuego ardiente, metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude, porque tú, Señor, me sedujiste. Oh Jehová, fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. El Señor lo cautivó a Jeremías con su amor. El Señor lo quebrantó. El Señor lo convenció. El Señor lo llevó con lazos de amor hacia él mismo. Y Jeremías, aunque él no quería hablar, dijo, ese fuego que hay en mi corazón, debo de transmitirlo, porque estoy hablando a un pueblo que está adorando a dioses y el único digno de ser adorado es mi Señor. Y aunque yo no quiero, y que soy ultrajado, y soy joven, y no sé hablar, y se burlan de mí, y me ponen en la cárcel, y hacen barbaridades con mi vida, el fuego de mi corazón, que viene de lo alto, me lleva a seguir proclamando a Dios. Gloria a Dios. Mira, en el Nuevo Testamento, tiempo después, cuando los discípulos predicaban acerca de Jesús, ¿qué les pasaba? ¿Les hacían fiesta y banquete? No. Los castigaban, los enviaban a la cárcel y a los discípulos dijeron, basta ya de predicar en el nombre de Jesús. Y ellos dijeron, juzgad por vosotros mismos delante de Dios a quién es necesario que yo obedezca, si a vosotros o a Dios. Y siguieron predicando de Dios. Esta es la iglesia que hoy se necesita, hermanos. ¿Sabes por qué? Por el tiempo que estamos viviendo. Y ahora te voy a llevar a eso. Y dice, Dios habla y le muestra una lección espiritual. Y en el versículo 10 dice, mira que te he puesto en este día, Jeremías, sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Y vino la palabra de Jehová a mí diciendo, ¿qué ve Jeremías? Y él le dijo, veo una vara de almendro. Y esto tiene un doble sentido, porque el almendro es el primer árbol en florecer en la primavera. Y él dijo, en hebreo veo un saked. Un saked es un juego de palabras. ¿Sabes lo que significa en hebreo la palabra saked? Significa vigilante, vigilante. Y Jehová le dijo, ¿qué ves tú? Dije, veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová,
Bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. El Señor, haciendo un juego de palabras, dijo, ¿qué ves? Veo un Zaqueo, pero la palabra significaba vigilante. El Señor le estaba diciendo, bien has dicho, porque yo soy el vigilante y yo me encargaré que mi palabra se cumpla cuanto antes. Gloria a Dios, que Él está al tanto de todas las cosas y Él hace que su palabra se cumpla. Y yo te digo que la palabra de Dios nunca volverá vacía. Zaqueo, Soqued, vigilante, almendro. Y tiene después una segunda visión. Y le dice, ¿qué ves tú? En el versículo 13. Y él dijo, veo una olla que hierve y su faz está hacia el norte. Esto era un cuadro de juicio que venía hacia una tierra depravada, una tierra que había dejado al único Dios verdadero para adorar a la Reina de los cielos. Y Dios traía juicio. ¿Tú te crees que Dios no va a traer juicio en este tiempo? ¿Tú te piensas que Dios no va a traer juicio? Te estás engañando. Dios va a traer juicio sobre el mundo, como lo trajo en aquel tiempo. Y sabes, Babilonia, el rey Nabucodonosor, del que algo había hablado cuando había hablado yo sobre el libro de Daniel, invade Judá y lleva a muchos judíos al cautiverio en Babilonia, simplemente por no obedecer las leyes de Dios. Porque cuando Dios dice algo, Dios no se arrepiente. Dios no se arrepiente. Sin embargo, Dios le dijo a Jeremías, está escrito en el libro de Jeremías, que después de 70 años Él los liberaría y volverían a venir a su tierra libres. Y es allí cuando los cautivos en Babilonia componen este cántico, el Salmo 126, si lo buscas en tu Biblia pone cántico gradual. Y es allí cuando ellos, estando cautivos, no eran libres, pero a la vez eran cautivos de esperanza, componen este cántico que nosotros cantamos hasta el día de hoy. Y dice, cuando Jehová hiciera volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. ¿La cantamos? Claro, en ellos estaba la esperanza de que un día iban a volver libres a su tierra. Y dice entonces, cuando seamos librados, nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Y dirán entonces todas las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor con estos. Porque ellos tenían la seguridad de que un día volverían, porque así el Señor se lo había indicado a Jeremías y Jeremías lo escribió. Está en el libro de Reyes. En la primera deportación, hubo deportaciones en forma escalonada, gradual. Fueron llevados cautivos. De los 4 profetas mayores, 3 fueron llevados cautivos. Isaías no, porque vivió mucho antes que ellos, como 100 años antes. Pero en la primera deportación fue llevado Daniel y sus amigos a Babilonia y fueron cautivos. En las siguientes deportaciones fueron llevados Jeremías y Ezequiel. Daniel nunca volvió de la deportación, nunca volvió a su tierra, dicho sea de paso. Según la palabra, ¿cuántos años estuvieron cautivos en Babilonia? ¿Se cumplió? 70 años y meses. Casi 71 por las fechas que tenemos registradas. Exactamente se cumplió. Y allí, con los cautivos estaba el profeta Daniel. Advertencia. Y Daniel comienza a escudriñar los escritos de Jeremías. Y él se entera que el pueblo estaría cautivo 70 años y luego volvería libre.
Pero Daniel recibe una revelación importantísima, sumamente difícil de comprender y entender si es que no se conocen las profecías bíblicas. ¿Qué recibe Daniel? Algo de muchísima importancia para el pueblo de Israel. Dilo. La profecía de las 70 semanas. ¿Has oído hablar de las profecías de las 70 semanas de Daniel? Y cuando lo has leído, ¿has entendido algo? No. Porque la profecía hay que estudiarla. Y en esa profecía anuncia los eventos de los últimos años de la historia. Años que estamos viviendo actualmente. Anuncia la llegada de Jesús. Que Jesús sería crucificado. Anuncia la destrucción de Jerusalén, que se cumplió en el año 70 por el Imperio Romano. Anuncia la llegada del Anticristo y anuncia cosas que aún no se han cumplido. ¿Sabes, hermano? En el reloj profético de Dios han pasado desde entonces, y te estoy hablando semanas no de días, sino semanas de años. Cada semana tenía 7 años. Desde que Daniel escribe esta profecía, no, desde que Daniel escribe esta profecía, no. Desde que Ciro el persa da la orden de salir al pueblo, dejar libre al pueblo para que vuelva a su casa cantando que nuestra boca se llenará de risa, han pasado 69 semanas proféticas. Le he dicho a Raúl, porque lo estoy preparando, que me gustaría dar un estudio acerca de las 70 semanas de Daniel, porque lo estoy haciendo con bastante profundidad. Y me gustaría poder enseñarlo, porque es para estos tiempos. El reloj de Dios se paró en las 69 semanas. 69 semanas de 7 años cada una. Se abre un paréntesis y comienza el tiempo de la plenitud de los gentiles, la gracia de Dios para aquellos que no son judíos, nosotros. Ese tiempo estaba por terminar y se cierra el paréntesis y comienza de nuevo la última semana de 7 años. ¿Tú te crees que sí? Advertencia. Jesús, Dios, le dio palabras a Jeremías y las cumplió hasta el más mínimo detalle. ¿No va a cumplir la última semana de Daniel? Con exactitud. Hay señales, hermanos, que nos están indicando que estamos viviendo en tiempos de dolores de parto. Yo no quiero que te asustes. Yo quiero que la iglesia esté preparada. Mira lo que dice en Timoteo. Ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia. Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios mismo. ¿Cómo está el mundo? ¿Me lo estoy inventando yo? ¿Me lo estoy inventando yo? ¿No dice eso la palabra? ¿No está así la gente hoy en día? Claro que sí. Claro que habrá quienes no. Como nosotros no somos totalmente perfectos. Y dice que en los postreros tiempos se aumentará la maldad, tanto que el amor de muchos se enfriará. Pero el que resista hasta el fin será salvo. El que resista.
Escucha que al cielo no te vas por tu cara bonita. Al cielo no te vas, si soy una persona buena, no le hago mal a nadie. Si pecas y si no has tenido a Cristo en tu corazón, perdóname, pero al cielo no entras. Dice la palabra: este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿La palabra se está predicando? Sí, hasta los lugares más pequeñitos del universo. Dice, y la tierra, en Lucas 21, estará colmada de violencia. ¿Hay violencia hoy? Sí, hay violencia. Claro que sí. Hoy en día se mata alegremente. Hoy en día no se respeta la vida de nadie porque la vida no vale nada. Porque los valores se han cambiado. Actualmente se matan a familias enteras. ¿O no te has enterado el caso de que mataron a una familia brasileña con 2 niños? Uno de 4 años y uno de 1, angelitos de Dios. ¿Qué han hecho esa gente, esos niños? Hoy en día la violencia es cada vez más fuerte. Se matan a mujeres embarazadas porque no tienen temor de Dios en su corazón. ¿Sí o no? Estos son los tiempos que nosotros estamos viviendo. Claro que sí. Y dice, están saliendo, pero en el programa de la televisión, en la televisión, hijos que maltratan y pegan a sus padres. ¿Esto no es violencia? ¿Esto no es maldad? Este es el mundo que nosotros estamos viviendo, hermanos. Qué bonito, aleluya, pero ahí se pierde la gente. Y el mensaje sigue siendo el mismo. No digas no puedo. Te voy a dar unos datos. Jesús dijo que habrá terror en los últimos tiempos. El informe del Departamento de Estado de Estados Unidos ha dicho que tan solo entre el año 1984 a 2004 tuvo lugar a 10.605 ataques terroristas internacionales, sin contar del 2004 hasta ahora. Se ha magnificado el terrorismo últimamente a pasos agigantados. Niños que matan, de 15 y 20 años, que matan, que entran al instituto, que sacan revólveres, escopetas, no sé qué, y matan a sus compañeros, y matan a sus profesores. ¿Qué está pasando? Que la palabra de Dios se está cumpliendo. ¿Sí o no? Dijo Jesús que había grandes hambrunas, guerras y rumores de guerra. ¿Escuchas de alguna guerra? Todos los días, pan de cada día. No podemos encender la televisión sin que digan, aquí hubo bombardeos, allí, todos los días. Y entonces le preguntan a Jesús, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y Jesús les dijo, mira, que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y salen ya muchos en el mundo, no pocos, muchos, ungidos, engañadores, mentirosos, endemoniados, diciendo que son hijos de Dios, que son el Mesías y que a Él lo deben escuchar. Y no hay pocos en el mundo. ¿Sabes lo peor de todo? Que la gente le sigue. Que tiene adeptos y la gente le cree. Y esa gente se va al infierno. Pero la palabra ya lo había dicho. Muchos vendrán, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán al mundo y predicarán doctrina de demonios. Y ¿sabes lo que vemos hoy en día? Los grandes predicadores, vengan a mí, quieres recibir una unción especial, vertical, horizontal y no sé qué cosa, y tú serás prosperado, y tú tendrás una casa, y tú irás cada vez mejor. Mentira diabólica. Abramos los ojos, tengamos advertencia, hermanos. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que le entienda, vendrá el fin.
Todo esto es principio de dolores. Te doy más datos. La Unión Europea trabaja y avanza en su intento de unir a Europa política y económicamente, creando así el nuevo orden mundial, poniendo en el gobierno mundial a un hombre que dentro de no mucho tiempo se revelará, y este es el anticristo. Hace unas semanas en Asís, Italia, se celebró la jornada de oración por la paz en el mundo en la ciudad llamada Asís, donde acudieron líderes religiosos de diversas religiones, convocados por la Iglesia Católica en la figura de nuestro compatriota el Papa Francisco, y dio la bienvenida a todos sus participantes. Esto es ecumenismo, algo que ya estaba profetizado en la palabra y que Dios nunca ordenó. ¿Para qué? Porque según ellos todos tenemos que reunirnos y ser unos solos para que el mundo vea y crea que somos uno. Palabra sacada de contexto. Las estadísticas de 1973 indicaban que la población mundial de musulmanes en 1973 era de 500 millones, cifra que en la actualidad alcanza a 1,5 mil millones. Actualmente, 1 de 4 personas es musulmana. Es probable que la población musulmana continúe creciendo y el Islam se convierta en la religión más numerosa del mundo. Una religión vengativa, una religión que no tiene valor por la vida. El que me hace, me la paga. Te doy otro dato. En Río de Janeiro, una escuela tradicional decidió cambiar sus reglas con respecto al uso del uniforme, permitiendo el uso de faldas para niños, para varones, dejando así el criterio de la identidad de género a cada niño, algo que también se admitirá en los colegios de Puerto Rico para que los niños no se sientan discriminados. Obama está poniendo la ley de que en las iglesias y en los lugares públicos los cuartos de baño tienen que ser cuartos de baño transgéneros para que no haya conflicto de sexo. Una ley que se está por aprobar ahora. Te doy una y agárrate. En Canadá se podrá tener sexos con animales. ¿Has escuchado? ¿Has escuchado? Terrible. Terrible. Hay un requisito, pero la ley ya casi está aprobada. Y no te voy a decir cuál es el requisito, por respeto al púlpito y por consideración a los jóvenes. Después me preguntas cuál es el requisito. Así lo ha determinado el Tribunal Supremo del país hace poquito tiempo, legalizar actos sexuales entre animales y personas. Y personas, sí señor, has oído bien. Hace poquito, en Australia, una niña de 4 años comenzó el proceso de transición para cambiar de sexo. 4 años. ¿Qué puede saber una niña de sexo con 4 años? Demoníaco completamente. Este es el mundo que estamos viviendo. Más actual. Pero todo esto es de ahora, ¿eh? No te estoy diciendo noticias de meses atrás. Dice la palabra de Dios en la profecía que en los últimos días una serie de horribles eventos se llevará a cabo en la tierra de Siria. ¿Has leído esa profecía? ¿Dónde está la guerra? ¿De dónde salen los refugiados? Los que no tienen casa, ni techo, ni pan, ni familia, ni nada, porque todo se lo han quitado por un plan demoníaco.
uno de estos eventos es la desaparición de su capital, Damasco, que es una de las ciudades más antiguas del mundo, la ciudad a la que se dirigía Pablo cuando tuvo un encuentro con Cristo. Una de las profecías que se tienen que cumplir antes que se revele el anticristo de acuerdo a la profecía bíblica, y eso lo tenemos que ver cuando estudiemos las 70 semanas de Daniel, es que Damasco sea derribada, totalmente destruida. Ha fracasado, hace pocos días atrás, no sé si la semana pasada, ha fracasado el acuerdo que había, el pacto de alto el fuego en la zona de Alepo. Ha fracasado. Ya no hay tregua. Se ha incentivado la guerra en Alepo. Lo que está pasando allí es inhumano, pero es bíblico. ¿Sabes a cuántos kilómetros está Alepo de Damasco? No llega a 400. Como Alepo está siendo destruida, Damasco en cualquier momento será destruida y no quedará más que escombros. Comienzan tiempos difíciles. Es la advertencia para la iglesia. ¿Sabes que si Dios cumplió el cautiverio de Jeremías, de Daniel, y fueron llevados a Babilonia, Dios va a cumplir con esto? Dios va a cumplir, porque la palabra, dijo el Señor, cielos y tierra pasarán, pero mi palabra no. Su palabra no pasará. Y es tiempo, hermanos, de que la iglesia se ponga firme, buscando al Señor. Porque ya estamos en tiempos de principio de dolores. Yo no te voy a decir ni que hagas esto, ni que hagas acopio de alimentos, ni que mires donde un refugio donde esconderte, cada uno que se busque la vida. Pero te digo, santifícate. Santifícate, como Dios lo santificó a Jeremías, para cumplir con un propósito especial. Santifícate, dejando el pecado de lado. Y mira lo que pone, y termino con esto. Tú pues, le dijo Dios a Jeremías, muchacho, ciñe tus lomos, levántate, háblales todo cuando te mande, no temas delante de ellos, porque para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Porque aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, columna de hierro y como muro de bronce contra esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra, y pelearán contra ti, Jeremías, pero no te vencerán porque yo estoy contigo, dice el Señor, para librarte. Y el Señor está contigo, iglesia, para librarte, para sacarte más puro y purificado que el oro cuando se mete en el horno, para que salga toda la escoria. Y la iglesia que Dios viene a buscar es una iglesia santificada. Ponte de pie, por favor. Ponte de pie, por favor. Pase la alabanza aquí al frente.